Vamos, vamos a hablar de un tema muy importante que es la gran necesidad en nuestros días, como lo es la palabra arrepentimiento. Realmente una de las cosas que esta nación y el mundo entero necesita es caer en un arrepentimiento. Pero lo que nosotros nos deberíamos de preguntar en primera instancia, ¿qué entendemos por arrepentimiento? Es mucho más que limitarse a conocer o a reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Esto es lo que podemos catalogar como arrepentimiento. Repito, es la necesidad más grande que nuestra humanidad tiene en este momento. Pero en este mensaje vamos a dividirlo en dos partes, porque es largo y es muy importante, donde vamos a ver qué es el arrepentimiento, qué hace el arrepentimiento, para qué nos sirve el arrepentimiento y la falta del mismo. En los años 70, en la guerra de Vietnam, una niña vietnamita huía despavorida de los ataques de la aviación norteamericana que bombardeaban el país con napalm. Ustedes saben que esta era una mezcla de gasolina con explosivos. Era el 8 de junio de 1972. Todos estaban escondidos en el templo. Los soldados escucharon los aviones sobrevolando el lugar y gritaron: ¡corran, corran! Corrí con mis hermanos y mis primos. Y cuando me quise dar cuenta, había perdido mi ropa y piel. Empezaba a arder. El dolor era tan terrible que perdí la conciencia. La niña se llamaba Kim Puk. Kim sufrió quemaduras en el 65% de su cuerpo, pero Nick Ut, el fotógrafo vietnamita, autor de la foto que le dio la vuelta al mundo y ganó el Pulitzer en 1973, la recogió, la llevó al hospital y le salvó la vida. Permaneció hospitalizada 14 meses y sufrió 17 operaciones, pero sobrevivió. No sé si ustedes recordarán aquella revista Life, en ese año donde se ganó este Pulitzer por esta foto que le dio la vuelta al mundo, aparecía la niña corriendo toda quemada. Y es por eso que él ganó ese premio. Mientras Kim estudiaba medicina en su país, encontró casualmente uno de los pocos nuevos testamentos que no habían sido confiscados por el gobierno comunista. Y la curiosidad le llevó a leerlo, cautivándola enormemente el mensaje de Jesús. Tras escuchar el mensaje de perdón y salvación que ofrece Jesucristo, se entregó llorando a Jesús. En noviembre de 1996, Kim participó en el Memorial de Vietnam en Washington. Uno de los asistentes era John Plummer, que 24 años atrás fue el que participó en la orden de bombardear Trang Bang, el pueblo en el que entonces vivía la niña Kim Puk. Durante esos años, Plummer había sufrido una culpabilidad extrema que le había llevado al alcoholismo y al fracaso matrimonial. Finalmente, su historia terminó con un encuentro con Cristo y lo recibió como su salvador personal, llegando a ser un ministro de la Biblia. Pero el recuerdo de la foto le seguía produciendo un gran dolor. Ese día escuchó a Kim decir: he sufrido muchos dolores físicos y psicológicos. A veces pensaba que no iba a poder vivir, pero Dios me ha salvado, me ha dado fe y esperanza. Al salir, Kim se encontró con Plummer, mientras alguien le susurraba al oído que quién era aquel hombre que la miraba azorado. Y para sorpresa de todos los asistentes, ella le extendió los brazos y Plummer se abrazó hacia ella, llorando sin decir otra cosa que lo siento, lo siento. Ella le respondió: todo ya está en orden, perdono, perdono. Dos enemigos salvados
y reconciliados en la paz y el amor de Jesucristo. Kim Phuc es ahora embajadora de la buena voluntad de la UNESCO. Predica un mensaje de amor y reconciliación basándose en esta palabra, el perdón. No podemos cambiar el pasado, pero con amor podemos redimir el futuro. Es una de sus frases. Actualmente vive con su marido y sus 2 hijos en Toronto, Canadá. Ya ha tenido la satisfacción de recibir la visita de sus padres y ver cómo aceptaban a Jesús como su Señor y Salvador. Esto es lo que hace el arrepentimiento. Imagínense ustedes 14 operaciones, el daño emocional también en la vida de esta niña, porque en ese entonces era una niña. Pero la palabra perdón hace maravillas. Hoy día encontramos gente que es muy dura en su corazón, que ni siquiera tienen idea de lo que puede significar y afectar esta palabra perdón en la vida de aquellos que están ofendidos por algo en sus experiencias personales. Pero vamos a ver ahora qué significa la palabra arrepentimiento. ¿Cómo lo define el diccionario? Lo define como pesar, el cual a su vez significa sentimiento o dolor interior. Pero consultemos en la palabra de Dios, o sea, la Biblia, para saber cuál es el verdadero arrepentimiento. Y para poder conocer esa palabra en toda su dimensión, tendríamos que ver la actitud que Dios espera de todos los hombres a través de esta palabra en el libro de los Hechos 17:30. Nos dice de esta manera: Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y esta palabra es muy importante, pero ha perdido su valor porque la gente ni siquiera pide ahora una disculpa. ¿Cómo actúa la gente ahora? Pues con altanería. Pero nosotros necesitamos hacer caso y compartir con otros esta parte de su palabra. Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Esta es una palabra realmente que debe ser muy usada en nuestro vocabulario cristiano para hablarles a las personas de Jesucristo, pero que debe haber de parte de ellos arrepentimiento de sus pecados. Ustedes recordarán hace algunos años atrás, allá por los 80s, el bombazo de Oklahoma City, Estados Unidos, donde murieron gran cantidad de personas, entre ellas muchos niños inocentes. Era un edificio creo que de la CIA o el FBI, y pues había ahí una guardería donde ellos dejaban a sus pequeños. Lo sorprendente de este atentado es que cuando uno de los responsables fue atrapado y encarcelado, fue entrevistado y se le preguntó cuál era la razón de llevar a cabo tan trágico hecho. El culpable no mostró ningún tipo de arrepentimiento por lo sucedido. Se le preguntó que si no tenía ningún temor de ir al infierno, pero ni así él tuvo un cambio de actitud, diciendo que no le importaba. Esto es lo que ocasiona la dureza en el corazón por causa del pecado. Hoy día hemos visto cosas inimaginables años atrás. Hemos visto la violencia en toda su plenitud. Gente siendo quemada, viva. La violencia con los malos en los diferentes lugares. La impunidad. Pero, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? El problema fue cuando el hombre, cuando fue corrido del paraíso por causa del pecado, desobedecieron la palabra de Dios y ahí empezó el problema de la humanidad, la desobediencia a la palabra de Dios, y esta causó que Caín matara a su hermano Abel. Hoy día, si no tenemos arrepentimiento, ¿cómo podemos tener la vida eterna? ¿Cómo podemos ser conscientes
de la condición culpable que tenemos delante de Dios, sino solamente hablando de este arrepentimiento en lo que Dios dice. Dios ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Lo manda. ¿Y por qué lo manda? Porque hay una consecuencia por no arrepentirnos. Este es un aviso, exhortación con un fondo de amor, el amor de Dios por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La palabra nos habla de la condición en que la gente está delante de Dios, allá en el libro de Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y llama la atención esta palabra perverso, lo cual significa persona que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente o disfrutando de ello. Imaginen ustedes eso. ¿Disfrutar de hacer lo malo? Sí, desgraciadamente. ¿Y qué nos seguiremos viendo más adelante con esta sociedad en decadencia? Que no quiere venir a un arrepentimiento, que rechaza a aquel que dio su vida por ellos en la cruz. Rechazan a aquel que dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Saben lo que hacen, mas no las consecuencias. Por eso tenemos ahora nuestro país en una decadencia en todos los ámbitos. Desgraciadamente. Y tenemos que clamar por esta nación. Este país depende de tus oraciones y mis oraciones para que Dios lo saque adelante y nos libre de este proceso que tenemos a través del gobierno de llevarnos a un comunismo. Dios libre a esta nación, tenemos que orar por este amado México. Pero el hombre, o para el hombre, el arrepentimiento no es algo normalmente que él busque por sí mismo. De hecho, ¿qué hace? Evadirlo. Y con ello piensa, según él, evadir la consecuencia. Eso no es posible. Él tiene más temor por el hecho de ser descubierto que por el pecado cometido. Y Gálatas nos va ubicando en esa realidad. Nos dice en Gálatas 6:7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también lo va a cegar. Esa es una ley espiritual y física, aún biológica también. Pero nosotros no podemos realmente burlarnos de Dios, no lo podemos engañar, pero la gente piensa que sí. En la palabra de Dios que encontramos varios relatos acerca del arrepentimiento que movió a algunos hombres a buscar a Dios por perdón y salvación. Un ejemplo lo encontramos en uno de los ladrones que fue crucificado juntamente con Cristo, allá por Lucas 23:32 y 39:43. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Él quería a su manera. Él no estaba complacido con todo lo que Jesús hizo, con todo lo que Jesús enseñó, incluyendo la enseñanza del infierno. Si tú eres el Cristo, demuéstramelo, él quería ver eso. Eso no es posible realmente, el tener una actitud así sin arrepentimiento. Pero la palabra nos sigue diciendo, respondió el otro y le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Estás a un punto de irte al infierno. ¿No temes tú a Dios? Estando en la misma condenación en la que están muchos hoy día. Nosotros, dice ese ladrón, a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Somos ladrones, por eso estamos aquí crucificados. Mas ningún mal hizo.
Él se dio cuenta de la inocencia y de la deidad del Señor Jesucristo. Y después, él exclama delante del Señor Jesucristo, a un lado en la cruz, con él, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué hermosa petición del ladrón. Al ver su condición de maldad, de que era un malhechor, de que era un ladrón consumado, de su corazón arrepentido brotan estas palabras, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y más maravilloso aún la respuesta del Señor que le está diciendo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Iba a morir, no sabemos si murieron primeramente los ladrones o el Señor Jesucristo, pero él creyó lo que el Señor le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y eso es lo que nosotros necesitamos difundir con los que nos rodean. Que haya un arrepentimiento, porque Dios lo manda. Y lo manda, decíamos, con un fondo de amor. Dios no mandó al Señor Jesucristo a condenarnos, sino a traernos salvación. Pero tiene que haber un arrepentimiento, tanto de cristianos como no cristianos. Y necesitamos esta palabra urgentemente en nuestra nación. Quizás usted ha oído de hombres que han estado en peligro de muerte durante una tormenta en el mar. Quizás han sido hombres muy profanos, pero cuando el peligro se acerca, comienzan a clamar a Dios por misericordia. Pero no por eso puede decirse que se han arrepentido. Cuando la tormenta haya pasado, volverán a blasfemar como lo hacían antes. Un hombre no está preparado para recibir a Cristo hasta que está listo para arrepentirse de sus pecados y alejarse de ellos. Este es el punto. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Debemos apartarnos de aquello que llevó a Cristo a la cruz. Debemos tener un celo santo por el Señor para vivir en una obediencia completa a su voluntad. La crucifixión es tal vez la más humillante y dolorosa forma de ejecución encontrada. Y sin embargo, Jesús no ofreció ninguna resistencia ni manifestó resentimiento a aquellos que lo crucificaron. Nada nos habla más del amor de Dios como la cruz del Señor Jesús. Pero Jesús no puede salvar en contra de la voluntad del pecador. El pecador tiene que decidir por sí mismo qué es lo que él quiere para su vida eterna. ¿Dónde quiere pasar su vida eterna? Porque el alma es inmortal. Tenga en cuenta que hoy es el único día de salvación que usted tendrá. Puede arrepentirse ahora y borrar el historial de su pasado por completo. Hebreos 9:27 nos dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Dios lo está diciendo. No, es que yo no sabía. Nadie va a poder llegar delante de Dios un día y decir, es que yo no sabía, es que nadie me dijo. Quizás no le dijeron, pero su conciencia sí, totalmente. Pero quizás él hizo caso omiso de esto. Dios, ¿qué desea a la humanidad? Perdonarlos y traerlos de regreso a él. Juan 3:17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ese es su deseo. Es por eso que él todavía no viene. Falta mucha gente que hay que salvar, que te quiera dar a ti, que me quiera dar a mí. Pero tenemos que empezar con esta palabra, arrepentimiento. Otro ejemplo lo tenemos en el libro de Lucas con el rico y Lázaro, allá en Lucas 16:19-31. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez.
Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, alzando sus ojos, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí e envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Llama mucho la atención esta frase, que él dice que está atormentado en fuego. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a allá no pueden, y viceversa. Entonces hay una exclamación de este hombre: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Es un lugar de tormento. Un día yo me encontré con un joven que estaba pidiéndome un aventón. Eran 2, quizás 18 años de edad tenían. Y yo les empiezo a hablar de Cristo y uno me dice: no, mire, yo quiero ir al infierno. Y eso me sorprendió y le dije, y le pregunté por qué. Bueno, es que en el infierno va a haber fiesta, va a haber alcohol, va a haber mujeres. Yo le dije: mira, ¿te están o te estás engañando solo? Porque es un lugar de tormento. No es un lugar para que vayas a disfrutar, ni vas a estar en compañía de tus amigos, ni de nadie más. Vas a estar todo lo contrario, totalmente solo, en tinieblas y quemándote. El otro, afortunadamente, sí recibió a Jesucristo. Pero imagínate ese pensar de muchos hoy día, que le tienen más miedo a la muerte que al infierno. ¿Por qué? Porque la muerte la ven. Oye, se me murió mi papá. Pero el mismo que dijo que hay muerte, dijo también que hay un infierno. Pero ellos están con la necesidad de arrepentimiento. Por eso tenemos que hablarles de arrepentimiento. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham a la necesidad de este hombre que mandara a alguien para que les testificara a sus 5 hermanos? Le dijo a este hombre: a Moisés y a los profetas tienes, óiganlos. Le dio la solución, la palabra y el plan de Dios para la salvación en las Escrituras. Pero él no quería esa manera. Le está diciendo. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere, a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren entre los muertos. Si viniera alguien, si hubiera la posibilidad de que viniera alguien del infierno aquí a la tierra, a avisarle a todo el mundo que hay un infierno, no tendría ningún efecto. Por eso Abraham está recalcando con este hombre rico: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y esto nos habla de que la palabra es la guía máxima para tu vida y para mi vida. Que tenemos que ser obedientes a ella, sumisos a su palabra, en realidad. Hay hombres que viven en obscuridad y ataduras porque no están dispuestos a volverse de sus pecados y confesarlos. Yo no conozco a ningún hombre que pueda ser perdonado sin haber antes confesado su pecado. ¿Qué debemos hacer? Resaltar las consecuencias del pecado, porque cuando el pecado es consumado, ¿qué trae? Muerte y separación. La palabra de Dios nos lo dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Por eso Cristo tuvo que venir como un sacrificio santo, sin pecado,
para que nosotros pudiéramos obtener la salvación. Mas la dádiva de Dios, más el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es muy triste ver a nuestra sociedad rechazando este regalo. Solamente tienes que creer y abrirle la puerta de tu corazón a Jesucristo, el que dio su vida en la cruz por tus pecados, por tus maldades y perversidades. Pero la gente se muestra indiferente ante ese hecho en su realidad. Es más fácil ser religioso. No cuesta nada. Pero la religión no nos va a salvar. El que salva es Cristo en la cruz. ¿Cuál es el clímax del pecado? Condenación eterna. Quiero decirte que a veces los pecadores se sienten confortados porque no ven ningún peligro visible o inmediato. Pero la palabra de Dios nos vuelve a ubicar, diciéndonos en Lucas 12:20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta noche, hoy. Aquel hombre estaba pensando en proyectos, estaba pensando en edificar mayores graneros de volumen, pero le dijeron, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y es algo muy triste realmente el hecho de que recibiera este mensaje de parte de Dios y no hiciera caso omiso de ello. Y es una realidad que nos rodea en la gente que está allá afuera. Cualquier persona está solamente a un latido de su corazón para ir a la muerte o al mundo perdido. El corazón de una persona se para en este momento, ya no hay oportunidad. En Lucas 19:10, vemos que Cristo declaró a la gente el propósito de su venida. Nos dice ahí, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que sigue perdiéndose. Ahí es donde entramos tú y yo en acción. Somos los instrumentos que Él quiere usar para que vayamos y llevemos las buenas nuevas de salvación a todos los que nos rodean, diciéndoles arrepiéntanse, arrepiéntanse. Hay una consecuencia y es una consecuencia eterna, no es momentánea. Imaginen ustedes al rico ahí, ya hace más de 2000 años de este evento, y él no sabe que esto es o va a ser eterno. Es algo muy triste y doloroso. Y más lo es cuando pensamos en los nuestros, en aquellos que amamos, en nuestros familiares, vecinos, amigos, compañeros de escuela, trabajo, qué sé yo, que necesitan escuchar esta palabra, arrepiéntete. Por eso Dios todavía nos tiene aquí, a ti y a mí, en este mundo para declararles a ellos las Escrituras. Dice la palabra de Dios en Hechos 17. Pero habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es muy triste, ¿no? Cuando vemos en los noticiarios que atrapan a un ladrón que mató a X persona y él decía, es que no lo quería hacer. Sí, pero lo hiciste y tienes que pagar en la cárcel o de alguna otra forma. Otro ejemplo también de arrepentimiento lo podemos ver en Juan 8, del 13 al 12, con la mujer sorprendida en adulterio. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
Esto nos hace pensar a estos que escucharon estas palabras, que estaban listos y quizás ya con la piedra en la mano para arrojársela a esta mujer sorprendida en adulterio. Y no le estamos justificando en su acción. Pero les hizo pensar en sí mismo. Si tú estás sin pecado, adelante, tira esa piedra. Así lo decía la ley. Pero su conciencia fue trabajando en ellos. Fue haciéndoles ver su condición personal delante de este acto. El Señor dice que se inclinó de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra. Dio un breve tiempo para que ellos reaccionaran ante su realidad, de que ellos también eran pecadores y quizás peores. Y viene otra vez a nuestra mente la palabra arrepentimiento. Pero cabe destacar algo muy importante en este pasaje. ¿Cómo fue que estos hombres reaccionaron cuando Jesús dijo esto? Y lo sigue diciendo aún en nuestros días. Dice aquí en la palabra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. No quisieron arrepentirse. No quisieron reconocer su calidad de pecadores. Y dice que desde los más viejos hasta los postreros se fueron. Y la pregunta es, ¿a dónde se fueron? A su casa, a sus labores, a sus trabajos, qué sé yo, pero se fueron al infierno por no reconocer que eran pecadores y por no arrepentirse. Qué triste es esa realidad, que es la realidad de muchos de nuestra humanidad hoy en día en cualquier parte del mundo. No reconocer que es pecador. Ok, tú puedes hacerlo también, pero te espera un infierno eterno. Eso es lo que tú no sabes. Pero, ¿qué pasó con la mujer? Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No recibió ni una sola piedra. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces, brotaron de las palabras del Señor Jesucristo, palabras de amor y de perdón. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Dios no se deleita en condenar a nadie, en lo absoluto. Ella merecía la muerte por lapidación, por el pecado que ella había cometido. En una ocasión, un creyente, un señor ya un tanto grande, me decía, oiga, ¿y la persona con la que adulteró? Yo le dije, pues nada, tonto, huyó, porque él sabía que ese pecado merecía la muerte por apedreamiento. De tonto se iba a quedar, ¿no? Pero qué hermosas palabras para esa mujer. Hoy en que nuestra sociedad está en decadencia, hoy en que la gente ni siquiera se quiere casar, él dice, ni yo te condeno. Vete, no peques más. Y eso no peques más era realmente con esa experiencia de que no la condenó el Señor Jesucristo, cuando ella se sabía condenada. Imagínense el terror de ella al pensar que iba a morir por apedreamiento en ese momento. Fue sometida a mucha presión. Me van a apedrear, me van a matar, va a ser muy doloroso. Sin embargo, las palabras del Señor Jesucristo, tan lleno de amor por esta humanidad tan perdida, ni yo te condeno. Esto debe resonar en nuestros corazones, en nuestras conciencias, para que sean el móvil para que llevemos el evangelio a tanta gente que no conoce de Jesús. Que ellos puedan escuchar también, ni yo te condeno de tus pecados, porque te has arrepentido.
pero tenemos que decirles. Otra vez Jesús les habló diciendo, sigue este relato, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos y los escribas trajeron a la mujer delante de Jesús. Su motivo era tentarlo y enfrentarlo a un dilema. ¿Qué dilema? Si dejaba libre a la mujer, violaba la ley de Moisés. Si decía que la apedrearan, no podría decir que perdonaba pecados. Pero ellos fueron confrontados a su realidad. El que de ustedes esté libre de pecado, tire la primera piedra. Adelante. Hoy la gente usa esta frase para justificarse o autojustificarse, pero no hay ningún arrepentimiento en ellos. Decíamos ahí en Gálatas que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembre, le guste o no le guste, dice la palabra de Dios, y lo dice el Dios que no miente, lo va a cosechar, no malo. El pecado debe ser castigado. Si no es en tu propio cuerpo, en el lago de fuego, debe de ser castigado en el cuerpo de Cristo en la cruz. Pedro 1:2:24 nos lo dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz. Ahora quiero decirte también que la más grande evidencia de que hay un infierno eterno, pues ese es el Calvario. El rechazar su sacrificio en la cruz es estar seguro de ir al infierno como si ya se estuviese ahí. El infierno debe ser un lugar tan terrible y miserable, y el amor de Dios por usted tan grande, que Él dio a Jesús para evitar que fuéramos ahí. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? La respuesta de ese Dios que ama y no condena es condenación eterna. Pero esto se puede evitar. La solución al pecado en todos sus grados es Jesús en la cruz. Nadie más. Dios espera que obedezcas y reacciones antes de que el pecado te endurezca y ya no puedas escuchar. Decíamos hace un momento que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Y es una realidad que va subiendo de tono cada vez que van pasando los días. Encontramos cada vez más perversidad en la vida de la gente. Pero imagínense todas estas cosas tan terribles. Imagínense o imaginémonos al Señor diciendo las mismas palabras que le dijo esta mujer, ni yo te condeno. Él no quiere condenar a nadie. La gente se condena sola por no arrepentirse de sus pecados. ¿Qué encontramos en el libro de Mateo 15:10-20? Encontramos que el grande problema del pecado es el corazón del hombre. Por eso Cristo quiere venir al corazón del hombre y transformar la vida de ese corazón viciado, contagiado por el pecado. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos y es de ciegos, y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús les dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.
Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Ellos hacían este ritual, según ellos, para no contaminarse de pecado. Pero ellos no entendían que el problema era su corazón, no esos rituales de limpieza. Quizás eran muy higiénicos, muy limpios, qué bien. Pero eso no los libraba del pecado que había en su corazón. Y es donde estaba el problema y la raíz de estos hombres y de cualquier hombre hoy en día. Y es por eso que Jesús quiere venir al corazón de la gente. Está tocando constantemente a su corazón para que ellos se arrepientan. Y la clave eres tú. La palabra dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, allá en Marcos 15:16. El Señor fue juzgado por gente religiosa y la religión es el peor enemigo del mundo. El hombre buscando la aprobación de Dios por sus propios méritos. Imposible. Santiago 2:10 nos lo dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Hemos conocido un solo caso donde un joven rico, cumplió 9 mandamientos. Admirable. Pero ¿qué sucedió? No cumplió uno y eso hizo que los otros además fueran anulados. Y se perdió desgraciadamente. ¿Qué sucede con los hombres que viven en el pecado? Bueno, ellos viven justamente en el pecado, pero ignoran los resultados eternos del mismo y también el efecto que esto produce en sus vidas y en su relación con el Señor. Aquí observamos el mismo problema que enfrentan todos los hombres. No basta reconocer que estamos mal. Es necesario el arrepentimiento para obtener el perdón de Dios. No nos podemos engañar a nosotros mismos en este sentido. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si fuéramos honestos con nosotros mismos y tener un verdadero arrepentimiento que nos lleve a obtener el perdón y la salvación de Dios? El Señor nos lo sigue diciendo en 2 Corintios 6:2. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, no mañana, no el siguiente día, no cuando tú quieras. He aquí ahora el día aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ahora. Y esto es realmente algo muy importante. El ahora de ahora. La gente está en un gran peligro y ni siquiera se da cuenta de ello. Y la consecuencia, como hemos dicho, está dada en una situación de que la condenación está esperando a aquel que es un rechazador de Jesús por falta de arrepentimiento. Oremos para que la gente a través del Espíritu Santo sea convencida de pecado, justicia y juicio.